Durante siglos, un mensaje celestial fue silenciado. No era un simple escrito antiguo, ni una leyenda olvidada. Se trataba de palabras atribuidas directamente a la Madre Celestial, palabras llenas de ternura, de verdad, de poder espiritual. ¿Por qué fueron ocultadas? ¿Quién tenía tanto miedo de que este mensaje saliera a la luz? Hoy vas a descubrir por qué esta revelación fue guardada con tanto celo y por qué podría transformar tu forma de ver lo divino para siempre. La razón no residía en que el testimonio rechazara las enseñanzas cristianas. Por el contrario, las acogía con una intensidad que penetraba hasta el núcleo mismo del espíritu. Pero justamente esa cualidad aterraba a determinados líderes. No constituía un mensaje concebido para confrontar la institución eclesiástica, mas sí agitaba las almas con tal vehemencia, con semejante hondura, que numerosas personas consideraban que podría revolucionar completamente el modo en que los seres humanos viven su vínculo con el Todopoderoso y con la Virgen Santísima. Y aquello representaba algo que no todos se hallaban listos para admitir. El testimonio jamás se desvaneció por casualidad. Fue deliberadamente sepultado por determinación consciente, elegido para mantenerse en el mutismo, resguardado tras muros impenetrables y enterrado bajo el peso del miedo. Temor de que la humanidad ya no contemplara a María únicamente como una figura distante de veneración, sino como una madre viviente y amorosa que dialoga con cada corazón palpitante. Así, generación tras generación, el mensaje se transmitía en clandestinidad, susurrado entre aquellos que lo habían presenciado, copiado a mano, jamás mencionado públicamente, un tesoro demasiado hermoso y quizás excesivamente peligroso para ser compartido. Pero el silencio no perdura eternamente. Y ahora, después de tantos años transcurridos, ese prolongado mutismo finalmente ha sido quebrantado. La voz que antaño permaneció oculta está ahora preparada para ser escuchada, y lo que proclama tocará algo sagrado en lo más profundo de tu alma. El manuscrito no reposaba olvidado en algún rincón polvoriento por mera coincidencia. Había sido cuidadosamente ubicado, protegido entre los gruesos muros de piedra de monasterios milenarios. Estos lugares sagrados, silenciosos y alejados del bullicio mundano, se convirtieron en guardianes de algo más valioso que cualquier tesoro terrenal. Durante centurias, el mensaje que se creía proveniente de la Virgen Santísima descansó allí, acomodado entre volúmenes de teología y escrituras manuscritas, escondido a plena vista. Los monjes sabían perfectamente qué custodiaban, lo sentían palpitar, no solamente por las palabras grabadas en el pergamino, sino por aquello que esas expresiones despertaban en sus espíritus. No se trataba meramente de tinta sobre papel, era algo viviente, algo divino, y lo trataban con esa reverencia. Cada copia realizada se ejecutaba manualmente, acompañada de oración, con lágrimas y con veneración, como si estuvieran tocando algo santificado. Algunos de quienes lo encontraron optaron por el silencio no por soberbia, sino por temor profundo. Miedo de que el mundo, despreparado y acelerado, no lograra comprender, de que las personas pudieran distorsionar su significado, de que la Iglesia, ya enfrentando tantos desafíos, no resistiera una interrogante adicional. Por eso sellaron el mensaje, no con candados y cadenas, sino con tiempo secreto y obediencia. Oculto en sótanos, bajo templos antiguos, sepultado tras estantes en bibliotecas cerradas, el mensaje durmió mientras los siglos transcurrían. Pocos alguna vez conocieron su existencia, menos aún recibieron permiso para leerlo, y quienes lo hicieron frecuentemente se alejaban bañados en lágrimas. Pero el cronometraje de Dios no coincide con el nuestro. Lo que una vez se ocultó jamás estuvo destinado a permanecer en el olvido. Los mismos pasillos silenciosos que antes escondían el mensaje ahora han resonado con los primeros pasos de aquellos que lo traen de vuelta a la luz.
Y ese silencio largamente guardado está cediendo paso a una voz demorada por mucho tiempo, la voz de una madre lista para hablar nuevamente. No era ignorancia lo que mantenía el manuscrito oculto, era terror, profundo, silencioso y cuidadosamente custodiado. Aquellos que leyeron las palabras atribuidas a la Virgen María no cuestionaron su belleza, no negaron su poder espiritual. Lo que temían era algo muchísimo más complejo, que el mensaje escapara de su control, que una vez en manos del pueblo se extendiera como fuego, encendiendo un nivel de devoción e intimidad que no estaban preparados para manejar. Este temor no siempre se arraigaba en malas intenciones. En aquellos tiempos, la Iglesia enfrentaba múltiples peligros, herejías, divisiones, fuerzas políticas intentando doblar su fortaleza. Los dirigentes creían que debían proteger a los fieles, y a veces eso significaba ocultar incluso lo bueno por preocupación de que pudiera ser malinterpretado. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Las palabras de María eran sencillas, pero profundamente conmovedoras. No hablaban como doctrina, sino como el clamor de una madre, una invitación gentil a regresar a Dios, a creer, a esperar. Pero algunos temían que semejante mensaje repleto de compasión, luz y emoción pudiera desafiar la imagen tradicional que la gente tenía de María. Ya no solamente una estatua silenciosa sobre un altar, sino una madre hablando directamente al dolor y al hambre del alma humana. Esa posibilidad aterrorizaba a muchos. ¿Qué pasaría si las personas comenzaran a volverse más hacia este mensaje que hacia las estructuras existentes? ¿Qué ocurriría si surgieran nuevos movimientos o se cuestionaran reglas antiguas? No querían arriesgarse, y así el manuscrito fue ocultado, no enterrado en la tierra, sino sepultado bajo el silencio. El miedo de perder control se volvió más fuerte que el deseo de permitir que el mensaje fuera escuchado. Pero la verdad es paciente, y el amor, especialmente el amor maternal, no puede ser silenciado para siempre. Siempre llega el momento cuando lo que fue escondido debe alzarse. Y este mensaje, nacido en amor y preservado a través del miedo, está surgiendo ahora. Pero antes de revelarte las palabras exactas que contenía este manuscrito sagrado, necesito explicarte cómo fue que sobrevivió tantos siglos en secreto. Este manuscrito jamás fue simplemente un documento antiguo escrito con tinta. Era mucho más que pergamino y símbolos. Lo que vivía dentro de sus líneas no podía explicarse únicamente por la historia. Era algo sagrado sentido en el alma, no simplemente leído con los ojos. Quienes lo encontraron frecuentemente expresaban lo mismo. No era solo un mensaje, era una experiencia. El instante en que alguien leía las palabras que se creía provenían de la Virgen María, algo cambiaba. No a su alrededor, sino en su interior, una calidez en el pecho, lágrimas sin entender por qué, una paz repentina o una conmoción que no habían sentido en años. Así funcionaba el mensaje, no a través de argumentos o teología, sino mediante presencia, una presencia espiritual que no se dirigía a la mente, sino al corazón. Es este poder lo que hacía el manuscrito tan diferente.
No intentaba enseñar doctrinas o exigir obediencia. No venía con lenguaje complejo o significados ocultos. En cambio, era tierno, claro y lleno de compasión. El tipo de mensaje que suena como una madre hablando a su hijo después de una larga separación. Sin reproches, solo amor. Un monje anciano que leyó el manuscrito en secreto hace décadas una vez dijo: «No lo leí. Lo escuché como si ella estuviera de pie justo a mi lado». Muchos otros dieron testimonios similares, no buscando atención o elogios, sino simplemente tratando de explicar lo inexplicable. La sensación de que María misma estaba hablando directamente, personalmente. Por eso, no podía permanecer enterrado para siempre. Las palabras en papel pueden desvanecerse, pero una voz que habla al alma nunca desaparece. No estaba destinado a ser estudiado desde la distancia. Estaba destinado a ser sostenido cerca, como un susurro del cielo dirigido específicamente a ti. No sucedió durante una gran ceremonia. No hubo trompetas, ni anuncios públicos, ni gran descubrimiento transmitido al mundo. El manuscrito fue encontrado en silencio, casi como si el mismo cielo lo quisiera de esa manera, en una habitación tranquila de un monasterio europeo antiguo, rodeado de estantes cubiertos de polvo y pergaminos olvidados. Simplemente estaba ahí, esperando. El monje que lo encontró no buscaba nada extraordinario. Había sido encargado de organizar los archivos antiguos, un trabajo que había sido pospuesto durante décadas. Mientras sacaba una pila quebradiza de papeles de un estante, un pequeño manuscrito cayó al suelo. Era más antiguo que los otros, desgastado por el tiempo pero bien preservado. Algo sobre él se destacaba, no solo su edad, sino el sentimiento que portaba. Cuando leyó las primeras líneas, se paralizó. Las palabras se sentían vivas, gentiles, llenas de tristeza y amor. Al principio pensó que podría ser una carta personal o una devoción privada, pero mientras continuaba leyendo, algo cambió en el aire a su alrededor, una presencia, una paz. Comenzó a llorar, no por miedo, sino porque sabía que esto no era ordinario. Otros monjes fueron llamados para verificarlo. Algunos lo leyeron y permanecieron silenciosos durante horas. Otros susurraron oraciones entre dientes. Unos pocos simplemente sostuvieron el manuscrito contra su pecho, como tratando de absorber algo invisible. No hubo celebración, solo quietud, reverencia y preguntas. ¿Era esto real? ¿Quién lo había escrito? ¿Cómo había sobrevivido? Y sobre todo, debería ser revelado. Incluso después de ser encontrado, el mensaje no fue inmediatamente compartido. Pasó lentamente a través de manos cuidadosas, cada lector profundamente conmovido. Lo que leyeron no era peligroso en palabras, pero poderoso en espíritu. Y en ese monasterio, envuelto en siglos de silencio, algo santo había sido tocado una vez más. Las palabras escritas en el manuscrito no suenan como órdenes. No hacen eco de la voz de autoridad o instrucción fría. Suenan como una madre, suave pero fuerte, llena de cuidado pero nunca débil. Una voz que abraza, no solo enseña. Una voz que conoce el peso de tu tristeza y el silencio de tus oraciones. Una voz que solo podría venir de alguien que verdaderamente ama sin condiciones. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Eso es lo que hace este manuscrito diferente a cualquier otra cosa. No se lee como un documento teológico o un sermón. Se lee como una carta de una madre a su hijo. Cada oración lleva calidez. Cada frase se siente como si fuera destinada solo para el lector.
Y mientras habla de fe, oración y regreso a Dios, lo hace con la ternura de alguien que sabe cuán difícil puede ser la vida. Las palabras de María no acusan, invitan, no gritan, susurran, y ese susurro alcanza el alma de una manera que nada más lo hace. Su tono no es de decepción, sino de anhelo. Anhelo de que sus hijos recuerden quiénes son y cuyos brazos siempre están abiertos para recibirlos. Incluso cuando habla de tristeza o advertencia, su voz permanece gentil, como una madre que ve el camino adelante y suplica, no porque quiere control, sino porque quiere a sus hijos seguros. En un pasaje dice: «No te llamo con truenos, te espero en silencio con lágrimas». Esa oración sola ha llevado a incontables lectores a las lágrimas también. No por miedo, sino por reconocimiento, porque lo sienten, lo saben. Esta no es una figura distante de ventanas de vidrio colorido. Esta es la Madre de Cristo y la Madre de cada uno de nosotros, hablando directamente desde su corazón al nuestro. El poder del manuscrito no está en palabras elegantes o lenguaje poético. Reside en su simplicidad. Las palabras son fáciles de leer, fáciles de entender. Sin embargo, llevan un peso que alcanza mucho más allá de la superficie. Eso es lo que lo hace tan extraordinario. Se siente como si cada oración fuera escrita para alguien cansado, alguien buscando, alguien que no necesita explicaciones, sino que necesita consuelo, alguien como tú, alguien como yo. No hay frases difíciles, ni debates teológicos, solo una voz que conoce el alma y le habla directamente. De hecho, eso es lo que muchos eruditos encontraron más sorprendente. Esperaban complejidad, en cambio, encontraron claridad. Esperaban doctrina, en cambio, encontraron la compasión de una madre. El mensaje no trata de impresionar al lector, trata de alcanzar el corazón. Por eso habla de amor, de tristeza, de oración y confianza, no en ideas abstractas, sino en experiencias reales de todos los días. Momentos de silencio, noches de miedo, el dolor de ver a alguien sufrir, el dolor silencioso de sentirse lejos de Dios. Todos estos son abordados con palabras tan simples que incluso un niño podría entenderlas. Una de las líneas más repetidas en el texto dice: «Incluso cuando no puedes hablar, escucho lo que tu corazón está diciendo». Es este tipo de lenguaje lo que ha llevado a las personas a las lágrimas, porque les recuerda que no necesitan ser perfectas. No necesitan tener las palabras correctas, solo necesitan abrir sus corazones. El texto sagrado no exige, invita. Y esa invitación viene en palabras que cualquiera puede escuchar y entender. Así es como sabes que vino del amor, porque el amor real no trata de confundir o impresionar. Habla gentilmente y nunca olvida a quien le está hablando, el hijo de una madre que nunca ha dejado de esperar. Pero antes de contarte sobre las promesas específicas que María hace en este manuscrito, necesito explicarte por qué estas palabras han transformado tantas vidas. El mensaje de María en el manuscrito está lleno de algo que el mundo necesita desesperadamente: esperanza, pero no una esperanza basada en casualidad o fuerza humana. Es una promesa de luz para aquellos que caminan en oscuridad. Una promesa hecha por una madre que ve las cargas que llevamos y ofrece algo eterno: su presencia, su cuidado y su intercesión orante. No habla de riqueza o éxito terrenal. Sus promesas no son sobre comodidad o caminos fáciles, son más profundas. Promete paz en medio de tormentas. Promete fuerza cuando el corazón se cansa. Y sobre todo, promete nunca dejar a sus hijos solos. Una de las líneas más conmovedoras dice: «A quienes oran con sinceridad, incluso en silencio, les doy consuelo en las horas oscuras y luz a lo largo de senderos ocultos». Estas palabras han permanecido en los corazones de incontables lectores porque muchos saben lo que significa orar silenciosamente sin respuestas, solo con lágrimas. Y aquí María dice que ella ve, escucha y trae luz. Otra promesa lee:
Ningún hijo mío se pierde cuando clama con fe, incluso a través de lágrimas. Es un mensaje especialmente poderoso para aquellos que tienen seres queridos lejos de Dios, para madres y padres que oran por hijos viviendo en dolor o rebelión, para esposos orando por familias rotas. Esta promesa les habla directamente, les dice: tu oración no es ignorada, tu dolor no es invisible. La luz de María no es ruidosa o dramática, viene suavemente como el amanecer después de una larga noche, y este manuscrito revela que sus promesas no son solo palabras, son verdades por las que ella vive, verdades que cumple con el mismo amor que estuvo junto a Jesús en la cruz, un amor maternal que aún está junto a cada uno de nosotros hoy. No hay dolor mayor en esta tierra que el de una madre que sufre por su hijo, ya sea por enfermedad, distancia, adicción o muerte. La tristeza que una madre lleva en silencio es diferente a cualquier otra. Y María, quien vio a su propio hijo sufrir y morir, entiende este dolor más que nadie. Por eso el manuscrito habla tan directamente, tan tiernamente al corazón de las madres que sufren. Las palabras escritas en estas páginas no ofrecen respuestas fáciles, no explican por qué suceden algunas tragedias. En cambio, ofrecen algo aún más precioso: compañía en el dolor, una promesa de que en la tristeza más profunda no estás sola. Un pasaje lee: Madre que lloras en silencio, lloré contigo en el Calvario. Ninguna lágrima tuya me es extraña, y ninguna cae sin ser recogida por mis manos. Estas no son palabras poéticas destinadas a calmar, son profundamente personales, y para muchas mujeres son el primer verdadero consuelo que han sentido en años. Otra parte del mensaje habla de hijos que han perdido su camino. Tus hijos e hijas que caminan en sombras nunca están fuera del alcance de mi amor. Camino con ellos incluso cuando no lo saben. Para madres con hijos en prisión, en las calles o lejos de la fe, estas palabras traen de vuelta la esperanza. Les recuerdan que sus hijos aún son vistos, aún son amados, aún son seguidos por una madre divina que nunca se rinde. Y para aquellas que perdieron un hijo por muerte, María dice: en su hora final, yo estaba ahí con mi manto. No partieron solos. Esta línea ha traído consuelo a madres dolientes alrededor del mundo porque les dice lo único que cada madre anhela escuchar: tu hijo no fue abandonado, ni siquiera en la muerte. Esta es la voz de una madre a madres, y habla directo a las heridas que nadie más ve. Hay momentos en la vida cuando la fe se queda silenciosa, no porque dejemos de creer completamente, sino porque el peso del mundo se vuelve demasiado pesado. Enfermedad, traición, pérdida, soledad. Cada una lentamente desgasta el corazón. Muchos cristianos saben lo que significa arrodillarse en oración y sentir solo silencio, gritar y preguntarse si el cielo aún está escuchando. El manuscrito habla a ese silencio con un mensaje tan personal que se siente como si fuera escrito para hoy. María no regaña ni cuestiona, entiende. Sus palabras no exigen fuerza, sino que gentilmente ofrecen consuelo. Una línea del manuscrito lee: no pido que seas fuerte, solo que no te alejes. Para aquellos que se sienten débiles, esto no es solo aliento, es rescate. Es una mano extendida en la oscuridad. En otra parte dice: cuando tus labios crecen silenciosos, tu corazón aún habla. Escucho incluso cuando no puedes. Para tantos que han perdido las palabras para orar, esto trae una paz silenciosa. Se dan cuenta de que no tienen que actuar para Dios, solo necesitan permanecer abiertos. Y María promete llevar incluso las oraciones más rotas al cielo. Estos mensajes no son para los perfectos, no son para aquellos que se sienten confiados y llenos de respuestas. Son para aquellos que se sienten perdidos, para aquellos que se preguntan si aún pertenecen a la fe, para la mujer anciana sentada sola en la noche,
para el padre demasiado avergonzado para regresar a la iglesia, para la persona que se siente invisible. El mensaje de María dice: aún eres mío y aún estoy contigo. En la oscuridad no necesitamos explicaciones, necesitamos presencia. Y a través de estas simples palabras sagradas, la presencia de una madre brilla silenciosamente, fielmente, como una vela en la noche. Pero antes de contarte sobre el impacto transformador que este manuscrito está teniendo en vidas reales, necesito revelar las palabras proféticas que María incluye sobre nuestros tiempos actuales. Hay muchos que silenciosamente se han alejado de la fe, no en rebelión, sino en tristeza, confusión o agotamiento. La vida se vuelve demasiado difícil, las oraciones parecen sin respuesta, la iglesia se siente lejana y lentamente, sin siquiera darse cuenta, el alma se aleja. Para aquellos que se encuentran distantes de Dios, inseguros de cómo regresar, el manuscrito ofrece un salvavidas. La voz de una madre llamando gentilmente, amorosamente, sin juicio. Las palabras de María no están llenas de demandas, no son advertencias u órdenes, son invitaciones. En un pasaje dice: Hijo mío, si tus pies han dejado el sendero, no temas. Extiendo mi mano hacia donde estás. Solo no cierres tu corazón. No es un llamado a la perfección, es un llamado a la apertura. Solo eso es suficiente. Muchas personas creen que después de años de silencio, de errores, de distancia de Dios, ya no son dignas de su amor. Pero María habla directamente a esa mentira. Dice: incluso si te sientes impuro, incluso si la vergüenza te cubre como una sombra, veo lo que permanece puro en ti. Veo lo que aún anhela el cielo. Este mensaje ha movido a incontables lectores a las lágrimas porque se reconocen en él. Ven el arrepentimiento, los fracasos, los momentos en que se rindieron y por primera vez en años escuchan a alguien decir: aún puedes regresar. María no espera una confesión perfecta. No pide explicaciones, simplemente pide que abras tu corazón, aunque sea solo un poco. Ella te encontrará ahí, caminará el resto del camino contigo. Esta es la invitación que resuena a través del manuscrito. No a los orgullosos, no a los fuertes, sino a los perdidos. Y la voz de María aún está llamando, aún esperando, nunca rindiéndose con aquellos que pensaron que estaban demasiado lejos para ser amados. El manuscrito no es solo un mensaje de consuelo, también es un mensaje de claridad. Entre sus gentiles palabras de amor hay una advertencia. No una amenaza, no miedo, sino una voz silenciosa que ve más allá del presente. María habla de tiempos venideros, y muchos que leen esas líneas dicen que se siente como si estuviera hablando directamente sobre hoy. Sus palabras no mencionan fechas o desastres. En cambio, hablan de corazones que se enfrían, de un mundo donde la fe es burlada, donde las personas tienen miedo de hablar de Dios, donde el amor se vuelve escaso. Dice: vendrán días cuando la fe será ridiculizada y mis hijos caerán silenciosos por miedo, pero aquellos que permanezcan firmes brillarán como luces en la oscuridad. Este mensaje no es nuevo en la historia cristiana, pero escucharlo desde la voz de una madre lo hace diferente. No es distante, es personal. Nos recuerda que incluso ante el rechazo, nuestro testimonio importa. Que mantenerse fiel, incluso cuando el mundo da la espalda, tiene valor eterno. María continúa: antes de la gran paz, vendrán pruebas que purificarán corazones. No tengan miedo. Aquellos que oran conmigo no se perderán. Esta línea, simple y fuerte, no está destinada a asustar, está destinada a preparar, no está pidiendo pánico, está pidiendo oración. Lo que hace esta parte profética del manuscrito tan poderosa es que está llena de ternura, no de miedo. María no quiere que sus hijos vivan en ansiedad, quiere que vivan con coraje. Sabe que vendrá dolor, pero también sabe quién camina a nuestro lado cuando llega. En estas palabras se convierte no solo en una mensajera, sino en una guía.
una que ve lo que viene y gentilmente nos muestra el camino a través de ello, paso a paso, corazón por corazón. En el manuscrito hay un momento de quietud cuando las palabras cambian de mensaje a oración. No una oración formal llena de frases complejas, sino algo simple, tierno y crudo. Una oración hablada no desde los labios, sino desde el corazón de alguien en dolor. Una oración dada por María misma a aquellos que ya no saben qué decir. Comienza: Señor, recibe lo que mi corazón ya no puede hablar, pero lo que mi dolor clama en silencio. No es una petición de milagros, no es una súplica por riquezas o rescate. Es una ofrenda de quebrantamiento, una oración para aquellos que se sientan en silencio porque su dolor ha robado sus palabras. Esta oración habla al alma cuando todas las otras palabras han fallado. Para la mujer llorando sola en la noche. Para el hombre que siente que Dios ya no lo escucha. Para aquel que ya no puede arrodillarse, pero aún anhela el cielo. Estas palabras se convierten en un salvavidas. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Mientras la oración continúa, se convierte en una entrega. Incluso cuando no puedo sentirte, confío. Incluso cuando no puedo ver, camino. Incluso cuando soy débil, creo. Estas no son declaraciones grandiosas, son susurros, pero el cielo escucha susurros. Y esta oración nacida del dolor lleva una fuerza que ninguna voz fuerte podría igualar. Las personas han escrito esta oración en pedazos de papel, la han llevado en carteras, la han murmurado en salas de hospital, la han susurrado sobre sus hijos, porque se siente real, se siente viva, y porque no requiere perfección, solo honestidad. María no ofreció esta oración como un ritual, la ofreció como una compañía, algo para sostener en la hora más oscura, algo para decir cuando todo parece perdido. Una oración no para los fuertes, sino para los quebrantados, y en eso se vuelve sagrada. Desde el día que el manuscrito comenzó a circular silenciosamente, algo extraordinario ha sucedido. Las personas están cambiando. No porque fueron convencidas por argumentos o presionadas por reglas, sino porque algo dentro de ellas fue removido. Algo que había estado dormido durante años, de repente despertó, y en muchos casos comenzó con solo una oración, un momento, una línea que alcanzó más profundo que cualquier otra cosa. Hay incontables historias. Una mujer que había perdido 2 hijos en un accidente automovilístico, que no había orado en años, dijo que no podía parar de llorar después de leer la frase: «Madre que lloras en silencio, lloré contigo en el Calvario». Dijo que se sintió como si alguien finalmente entendiera su dolor. Esa noche susurró su primera oración en más de una década. Un hombre que había planeado terminar con su vida leyó una sección del manuscrito por accidente en un video compartido por un extraño. Leyó la línea: «Incluso si estás perdido, vengo a donde estás». Dijo que se sintió como si alguien lo hubiera encontrado en la oscuridad. No siguió adelante con ello. Hoy comparte ese mismo mensaje con otros que se sienten sin esperanza. Estas no son historias raras. Se están multiplicando, familias reconciliándose después de años de silencio, personas ancianas regresando a la oración después de décadas alejadas, adultos jóvenes redescubriendo su fe no a través del miedo, sino a través del amor. El manuscrito no es un hechizo mágico. No promete riquezas o sanación inmediata, pero lleva algo raro en este mundo. Verdad hablada con ternura. La voz de una madre que no empuja, sino que invita.
Y cuando alguien verdaderamente la escucha, frecuentemente dicen lo mismo: sentí como si me estuviera hablando solo a mí. Así es como las vidas se transforman, no a través de presión, sino a través de presencia, no a través de fuerza, sino a través de amor. Al final del manuscrito, después de todas las palabras de consuelo, todas las promesas, todas las invitaciones silenciosas, hay una oración, una sola oración. Y para muchos que la leen, es la parte más inolvidable, no porque sea poética o grandiosa, sino porque es tan profundamente humana, tan llena de amor, que perfora el alma como nada más. La oración lee: si un día crees que estás solo, recuerda que yo fui quien estuvo de rodillas por ti cuando todos los demás se alejaron. Esa línea ha dejado a las personas sin palabras, no solo emocionales, sino quebrantadas de la mejor manera. Porque en ese momento algo se vuelve claro: María nunca se fue, no en la sala del hospital, no en el funeral, no en el silencio frío de la depresión. Ella estaba ahí, arrodillada, orando, esperando por ti. Esto no es solo una imagen poética, es una verdad. Le dice al lector que incluso cuando el mundo se queda silencioso, cuando los amigos se han ido, cuando la iglesia se siente distante, cuando Dios se siente silencioso, aún hay alguien intercediendo, aún hay alguien suplicando ante el cielo, aún hay alguien que ve valor en tu vida, incluso cuando no puedes. Esa oración ha sido copiada, enmarcada, susurrada entre lágrimas. Las personas la han puesto junto a fotos de seres queridos, la han escrito en diarios, la han repetido en las primeras horas del dolor, porque dice todo lo que habían olvidado, pero necesitaban escuchar. No estás olvidado, no eres desamado, nunca has estado solo. Y así el manuscrito termina no con teología, sino con presencia. Con las rodillas de una madre en el suelo, con sus ojos vueltos al cielo, con su corazón fijo en ti. Ni siquiera el tiempo pudo silenciar ese amor. Y ahora que ha sido hablado, nunca será escondido otra vez. Pero hay algo más que necesitas saber sobre este manuscrito sagrado. Algo que podría cambiar completamente la forma en que ves tu propia vida espiritual. Lo que hace este descubrimiento aún más extraordinario es cómo ha comenzado a extenderse, no a través de campañas masivas o promociones institucionales, sino de corazón a corazón, de alma a alma. Las personas que leen estas palabras no pueden quedarse calladas, no porque se les ordene compartir, sino porque el amor genuino siempre busca multiplicarse. Una abuela en México comenzó a copiar fragmentos del manuscrito a mano para sus nietos. Un padre en Brasil grabó un video leyendo pasajes para su hija que vive lejos. Una enfermera en España comenzó a susurrar las palabras de consuelo a pacientes que sufren. Cada uno, sin saberlo, se convirtió en un canal de esa misma presencia maternal que el manuscrito lleva. Y lo más hermoso es que no se está perdiendo nada en la transmisión. Cada persona que comparte estas palabras añade su propia experiencia de amor, su propio testimonio de sanación. Como una cadena de luces en la oscuridad, cada corazón que toca se enciende y comienza a brillar para otros. Los críticos podrían preguntar sobre la autenticidad histórica. Los escépticos podrían cuestionar los detalles académicos. Pero hay algo que no pueden negar: la transformación real que está ocurriendo en vidas reales. Y esa transformación lleva su propia validación, una que se mide no en pergaminos antiguos, sino en lágrimas secadas, esperanzas renovadas y corazones que vuelven a latir con fe. Porque al final, la verdad más profunda no se encuentra en los libros de historia. Se encuentra en el momento cuando una madre solitaria lee esas palabras y siente por primera vez en años que alguien entiende su dolor. Se encuentra cuando un hombre mayor decide dar una oportunidad más a la oración. Se encuentra cuando una familia rota comienza a sanar porque alguien decidió perdonar. El manuscrito de María no es solo un documento del pasado,
es una voz viva del presente, una invitación constante del cielo, un recordatorio eterno de que ningún corazón está demasiado roto para ser amado, ningún alma está demasiado perdida para ser encontrada, ninguna vida está demasiado lejos para ser alcanzada por el amor maternal de quien nos ama más de lo que jamás podremos comprender. Y ahora que conoces estas palabras, ahora que has escuchado esta voz, la pregunta no es si el manuscrito es real. La pregunta es, ¿qué harás con el amor que acabas de recibir? ¿Permitirás que estas palabras toquen los lugares rotos de tu alma? ¿Dejarás que la voz de una madre te recuerde quién eres realmente? Porque eso es lo que María ha estado esperando todo este tiempo. No la perfección, no las respuestas correctas, solo un corazón abierto, solo un alma dispuesta a escuchar, solo un hijo o hija dispuesto a recordar que nunca, jamás ha estado verdaderamente solo. Cuando los investigadores lograron abrir finalmente el sepulcro sagrado de la Virgen María, esperaban silencio, pero lo que encontraron desafía toda lógica. ¿Realmente murió o ascendió al cielo en cuerpo y alma? Y si durante siglos hemos ignorado una verdad mucho más profunda, escondida bajo capas de historia y fe, este estudio revela documentos, hallazgos y testimonios que podrían cambiar todo lo que creíamos saber sobre los últimos días de María. Prepárate para un análisis donde historia, fe y misterio se entrelazan de una forma jamás contada, en contraposición a la vida de Jesús, cuya muerte y resurrección fueron meticulosamente consignadas en textos sagrados. La historia de María ha sido transmitida a través de relatos orales, documentos considerados apócrifos y diversas interpretaciones teológicas que presentan significativas diferencias entre las distintas vertientes del cristianismo. Algunos piensan que María partió serenamente, cuyo espíritu ascendió mientras su cuerpo permanecía en la tierra. Otros, sin embargo, sostienen que su existencia no concluyó en la mortalidad y que fue llevada al cielo, un evento conocido por los católicos como la Asunción. Más allá de las creencias populares, una interrogante ha fascinado a eruditos y religiosos a lo largo del tiempo: la localización exacta de su fallecimiento. La indagación sobre su última morada ha llevado a numerosos académicos a explorar diversos escenarios, pero uno de los más emblemáticos es el Valle de Kidrón, en Jerusalén. Situado a las faldas de la montaña de los Olivos, este valle es más que una simple maravilla visual. Es una antigua necrópolis, hogar de sepulcros de reyes, profetas y figuras de vasto significado en la tradición bíblica. Al destacar este descubrimiento, se abre una puerta a nuevas interpretaciones que podrían arrojar luz sobre viejas creencias. La exploración de la relación entre la Virgen María y los espacios sagrados que la rodean también está en juego, así como el papel simbólico que estos lugares han desempeñado a través de las eras. Quizás, en los recovecos de la historia, se encuentre no solo información sobre su muerte, sino también un diálogo profundo sobre la fe y la espiritualidad que han acompañado a millones. Descubrir las dinámicas históricas que han sustentado estas narrativas es esencial para comprender cómo se han formado las tradiciones contemporáneas. Cada descubrimiento en el área del Valle de Kidrón puede ofrecer piezas del rompecabezas que han eludido a los académicos durante siglos. Las interacciones culturales y religiosas en este espacio también invitan a una reflexión más amplia sobre las influencias que moldearon las creencias sobre María. Examinando cómo han evolucionado las interpretaciones, se vuelve esencial cuestionar la forma en que diferentes culturas han abordado su figura y el significado de su vida y muerte. Este análisis trasciende el ámbito religioso y se adentra en la comprensión del papel que la mujer ha tenido a lo largo de la historia en las narrativas sagradas. Al abordar el legado de María, se vislumbra no solamente un marco espiritual,
sino también un eco de luchas y aspiraciones. Por lo tanto, te invito a indagar más en este tema fascinante. La historia de María, su supuesta muerte y las leyendas sobre ella no son solo elementos del pasado, sino que siguen resonando en la conciencia colectiva, inspirando preguntas y reflexiones que pueden acercarnos a una comprensión más integral de la humanidad. ¿Acaso hay respuestas que han estado escondidas a simple vista, aguardando ser desveladas por aquellos que se atreven a explorar más allá de lo conocido? Imagina ser testigo de un instante que puede cambiar la historia. Este es el momento que muchos estaban esperando, la apertura de la cripta de María, un lugar sagrado, venerado durante generaciones por diferentes corrientes del cristianismo. Desde tiempos inmemoriales, esta cripta ha sido un espacio de reflexión y oración, donde los devotos imaginan la vida de la Madre de Cristo. Sin embargo, el misterio que rodea su inaccesibilidad ha atraído tanto veneración como temor. La cripta, nunca antes abierta, guarda secretos que han permanecido presionados bajo su sólido acceso de piedra, actuando como un escudo protector y una advertencia a aquellos que se sienten atraídos por desentrañar su enigma. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Las leyendas que flotan en torno a este lugar hablan de una posible ira divina para quienes osen desafiar la santidad de su contenido. Al mismo tiempo, hay quienes sugieren que la Iglesia tiene conocimiento más profundo de lo que se expresa públicamente. La apertura de esta cripta ha suscitado intensos debates entre expertos en historia, arqueología y religión, que han sopesado los pros y contras de permitir que el mundo explore su interior. Con el paso del tiempo, la curiosidad humana ha crecido, impulsada por los avances tecnológicos. Preguntas inquietantes han surgido. ¿Podría existir en su interior algo más que un simple vacío? Tal vez reliquias o pruebas que podrían replantear la historia tal como la conocemos, desafiando creencias establecidas y ofreciendo nuevas perspectivas. Así fue como, tras años de deliberaciones, un grupo de investigadores finalmente obtuvo el permiso para abrir el acceso. Con los ojos del mundo puestos sobre ellos, se prepararon para desvelar lo que podría ser la esencia misma de la historia de María. La mañana de la apertura llegó, y la atmósfera estaba cargada de una anticipación palpable. No se trataba solo de una exploración arqueológica ordinaria. El significado de ese acto era monumental. Ante ellos, la imponente entrada de piedra, vestida por las huellas del tiempo, se alzaba como un gigante dormido que finalmente abriría sus ojos al futuro. Mientras el equipo se armaba con herramientas y tecnología avanzada, cada miembro sentía la responsabilidad de su misión. Este momento no era solo un hito profesional, sino un acto que resonaría en el corazón de millones de creyentes y curiosos. La historia, en sus manos, aguardaba con un susurro negligente, como si estuviese lista para revelarse. Uno de los científicos a cargo reflexionaba sobre el gran legado que esta exploración podría legar a futuras generaciones. Otros murmuraban sobre la posibilidad de redescubrir el pasado, no solo desde una perspectiva arqueológica, sino también espiritual. Los rostros se iluminaban con la mezcla de esperanza y nerviosismo, y la decisión de avanzar unió al equipo en un propósito común. Al empujar las pesadas puertas, la cripta revelaría su secreto, un paso hacia el recobro de la historia olvidada. La oscuridad interior pareció absorber la luz, creando una atmósfera de misterio que hacía latir más fuerte los corazones. Mientras unas cuantas luces iluminaban el camino,
El eco del silencio se convertía en una sinfonía de susurros y anhelos. Se respiraba la tensión. Cada detalle se volvía crucial, así que el equipo se movía con cuidado. Hasta el último rincón prometía secretos y maravillas. El tiempo parecía detenerse y el mundo exterior se desvanecía en la urgencia del momento. Todo lo que conocían y los conocimientos heredados estaban a punto de ser revisados. Hubo quien encontró algo que parecía un objeto olvidado, cubierto de polvo y sombras. A medida que los primeros rayos de luz caían sobre él, una sensación de asombro recorrió la sala, dejando claro que la cripta no era solo un espacio vacío, sino un espejo del tiempo que cuidadosamente había custodiado su historia. La revelación prometía cambiar la percepción de la fe y la historia tal como la habíamos entendido, haciendo que muchos cuestionaran no solo lo que estaba escondido, sino también lo que podían descubrir en sus propias creencias. Todo se alineaba en torno a ese instante, como si los hilos del destino fueran guiados por una fuerza mayor. La cripta de María no solo aguardaba al investigador que se aventuraba en su interior, sino también a todos aquellos que estaban dispuestos a enfrentarse a sus propias convicciones. Así, lo manifestado por la ciencia, la historia y lo espiritual se entrelazaba, contribuyendo a una narración que apenas comenzaba a desplegarse, un camino hacia el entendimiento y la verdad, esperando ser abrazado. Descubre el misterio que aguarda entre las sombras antiguas. La fascinación por lo desconocido te espera. Las esculturas grabadas en la superficie de la roca mostraban narrativas sagradas, ángeles desplegando alas y delicadas inscripciones en griego y arameo de épocas remotas. Vestigios de una fe que perduró en el tiempo. Nadie recordaba cuándo manos mortales habían manipulado estas piedras veneradas. Habían transcurrido siglos, quizás incluso milenios. Cuando la hoja de la sierra hizo contacto por primera vez, un estruendo resonó en el valle. Con lentitud y esfuerzo, el grupo luchó para abrirse paso, cada movimiento medido y calculado. Horas se consumieron sin margen para equivocaciones y al final, con un golpe firme, la roca pareció cobrar vida. Un eco profundo vibró en el aire, como si la atmósfera contuviera secretos ocultos durante eones, llevando consigo una fragancia inconfundible, no de deterioro ni de humedad, sino de algo tan antiguo que el tiempo había urdido a su alrededor. La entrada estaba disponible, y el peso de ese instante histórico se hizo palpable en el ambiente. El arqueólogo líder, con una linterna en mano, se aventuró hacia el abismo. La penumbra que encontraba parecía impenetrable, aún más oscura de lo que su mente podía concebir. La luz de su lámpara danzaba sobre los escalones de piedra que descendían hacia las profundidades de lo desconocido. En las paredes del sepulcro, los vestigios de pinturas permanentes susurraban leyendas olvidadas, sus tonos atenuados por siglos de silencio. Aunque desvanecidos, los trazos narraban historias poderosas, imágenes de María con los apóstoles a su alrededor, figuras celestiales que parecían guiarla al más allá. Sin embargo, nada de eso importaba en ese instante, porque lo que estaban a punto de descubrir temblaba en el núcleo de su ser. La revelación impactante, un sepulcro vacío en su totalidad. A medida que el equipo se adentró en la oscuridad del lugar, el aire se volvió frío, como si las paredes retuvieran la esencia de todo lo pasado. Al llegar al sarcófago central, la conmoción se parecía a una ola, deteniéndolos en seco. La monumental caja de piedra, que debería haber contenido los restos de una de las figuras más veneradas de la humanidad, se hallaba desprovista de cualquier rastro. Durante un instante, el ambiente quedó envuelto en silencio absoluto. Luego, la calma estalló con los gritos de asombro y confusión que sacudieron al grupo.
A medida que intentaban asimilar lo que veían, la realidad fue transformándose en un torbellino de teorías. Algunos especulaban sobre la posibilidad de que los restos hubiesen sido trasladados a otro lugar sagrado. Otros, alimentando la angustia, se preguntaban si había existido alguna engañosa aparición o quizás un mensaje de lo divino. Lo inexplicable pululaba en sus mentes, desdibujando la línea entre la ciencia y lo sobrenatural. La búsqueda de respuestas se intensificó. Los arqueólogos se dividieron en pequeños grupos, revisando cada centímetro de la tumba, desde las inscripciones de las paredes hasta las decoraciones del sarcófago. Era como si el mismo lugar estuviera vivo, retando a los mortales a descubrir su esencia. Con cada hallazgo la intriga crecía, alimentada por el eco de sus propias expectativas. Uno de los participantes descubrió un pequeño objeto pulido en el suelo, no mayor que una moneda. Con mucho cuidado, lo levantó. No podían imaginar que ese hallazgo infundido de esperanza podría cambiar la trayectoria de su investigación. Era un relicario, un artefacto que, aunque desgastado, aún conservaba un aire de sacralidad. Su importancia fue disparada en la imaginación de todos y se formó una nueva teoría. Tal vez el sepulcro había sido un símbolo, un lugar de encuentro entre lo humano y lo divino, un refugio en vez de un simple lugar de reposo. Por primera vez, la idea de un legado vivo en el corazón de la historia tomó fuerza en sus corazones. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. A medida que la noche avanzaba, la atmósfera se tornaba cada vez más densa, cargada de expectativa e incertidumbre. Las paredes del sepulcro parecían susurrar secretos olvidados, invitando a los arqueólogos a seguir buscando, a no rendirse ante lo inexplorado. El descubrimiento de aquellos grabados antiguos podía ser solo el inicio de una obra mayor. Lo que se hallaba ante ellos era más que una simple tumba. Era un enigma que activaba sus más profundos anhelos de comprensión y reverencia. La búsqueda apenas comenzaba. La curiosidad sobre el sarcófago vacío se apoderaba de todos los presentes, invitándolos a investigar más a fondo. Un descubrimiento extraordinario aguardaba y la atmósfera se tensionaba con la expectativa. ¿Qué secretos guardaría realmente este antiguo monumento? A medida que los arqueólogos continuaban su meticulosa inspección, la sensación de que la historia de María podría ser corroborada crecía más y más, desafiando las creencias arraigadas durante años. A pesar de la ausencia del cuerpo, hallaron una serie de objetos que ponían en tela de juicio lo que habían asumido sobre la muerte y el más allá. Entre los rescates emergían esmaltes antiguos, metales labrados delicadamente y símbolos cuya interpretación se desvanecía en el curso del tiempo. Este nuevo hallazgo sugería que el legado de María estaba muy vivo, aun si su forma física había desaparecido. Una pregunta surgía con fuerza. ¿Fue realmente María un ser divino que había trascendido la vida terrenal, o había una explicación más terrenal sobre esta extraña vacuidad? Uno de los investigadores, intrigado por un particular objeto que destacaba entre los demás, se acercó para examinarlo con más detalle. Era una pequeña caja tallada meticulosamente, cubierta de jeroglíficos que parecían contar una historia olvidada. El temor y la admiración se mezclaban a medida que comprendían que cada artefacto revelaba una parte del rompecabezas en donde la figura de María podría ser la clave. La idea de que ella hubiera sido un símbolo de esperanza asumía cada vez más fuerza. Mientras los científicos seguían adelante, una misteriosa luz pareció emanar de las reliquias descubiertas. Este resplandor iluminó las inscripciones,
haciendo que algunos de los presentes sintieran una conexión casi espiritual. Los ancianos que habían estudiado mitologías durante toda su vida se percataron de que ciertos patrones eran similares a leyendas perdidas que hablaban sobre seres que ascendieron y dejaron detrás un legado perdurable. Un arqueólogo al fondo compartió una teoría audaz. Se atrevió a proponer que el vacío del sarcófago podría ser un mensaje en sí mismo, un símbolo de la elevación de la esencia humana hacia niveles celestiales, un concepto profundamente enraizado en la espiritualidad de muchas culturas. Los murmullos surgieron en torno a esta hipótesis, a medida que la idea de que María era una figura trascendental ganaba aceptabilidad en ese grupo de investigadores. A medida que pasaron las horas y las luces danzantes seguían revelando más tesoros ocultos, encontraron un objeto peculiar que parecía un dispositivo ritual. Su estructura era compleja, decorado con minerales brillantes que atrapaban la luz de maneras casi hipnóticas. Aquella herramienta podría haber sido vital en ceremonias antiguas que rendían homenaje a los poderes divinos, sugiriendo que la comunidad que había creado este tombo lo consideraba un lugar sagrado. Un susurro se instaló en el aire sobre la idea de que tal vez muchos otros no solo habían pasado por este lugar, sino que lo habían venerado. La ausencia de María en forma física se convertía en un símbolo de conexión más allá de esta dimensión. El profundo deseo de un legado espiritual genuino se revelaba en cada uno de esos objetos. Y si todos ellos formaban parte de un ritual que invitaba a la eternidad, tras horas de exploración, una misteriosa puerta oculta apareció detrás de restos de escombros. Sembrando una nueva expectativa, los investigadores empujaron la piedra con esfuerzo y la entrada se abrió con un chirrido resonante. Nadie podía prever lo que aguardaba al otro lado, pero todos presentían que allí podrían encontrar la respuesta a sus preguntas más profundas, así como la posibilidad de redescubrir la esencia de una figura adorada que desafiaba al tiempo. La búsqueda no había hecho más que comenzar, y con cada paso, el misterio de María se tornaba más intrigante. La claridad de las palabras tejió un ambiente tenso entre los presentes, quienes sintieron una oleada de calidez recorrer sus espaldas. La narración evocaba un instante resplandeciente, con seres divinos descendiendo y la figura de María ascendiendo a los cielos. La esencia de la Asunción parecía cobrar vida a través de aquellas frases. Sin embargo, al mirar más de cerca las paredes del lugar, descubrieron algo aún más sorprendente. Una serie de ilustraciones que parecían capturar los instantes finales de María, aunque no reflejaban una despedida serena. Contrario a lo que la tradición cristiana describía, estas representaciones mostraban un suceso extraordinario, casi místico, donde una fuerza sobrenatural intervenía. ¿Podría haber sido esta la primera representación registrada de la ascensión de María? Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero el desafío apenas comenzaba. El mundo pronto se vería envuelto en el asombro de este hallazgo, y no todos estarían preparados para aceptar la realidad que se presentaba. La enigmática inscripción, un eco de tiempos pasados, generó un asombro profundo entre los exploradores. Alrededor de ellos, las paredes mantenían su majestuosidad, incluso cuando sus miradas se centraban en inscripciones igualmente desconcertantes que se hallaban grabadas en el recinto funerario. Las antiguas marcas, que parecían resignadas al paso del tiempo, aguardaban pacientemente a que alguien las descifrara. Uno de los arqueólogos, experto en lenguas del pasado, deslizó sus dedos sobre el desgastado texto, evocando los símbolos que había estudiado. El escrito resultó ser un artefacto lingüístico en el que se entrelazaban arameo y griego, idiomas que resonaban en los comienzos de la era cristiana. Al traducir las palabras, comprendió que la inscripción era mucho más que un simple homenaje. Era un relato de lo sucedido en aquel lugar sagrado. Aquella que irradiaba luz al mundo no había sido abandonada por su comunidad.
Ninguna fuerza humana había interferido y la gravedad no podía tocarla. Los cielos se habían abierto y ella fue elevada a un lugar donde no hay mortales que puedan seguirla. La carga de estas revelaciones pesó en el corazón de los presentes, lanzando sombras sobre su comprensión de la historia sagrada. Este descubrimiento no solo desafiaba las creencias establecidas, sino que también ofrecía una ventana a un entendimiento más profundo del fenómeno espiritual. La mezcla de asombro y temor se enredó en sus mentes mientras contemplaban el verdadero significado de la ascensión. El legado de María, martillado por el tiempo, parecía estar llamando por un reconocimiento más profundo. ¿Cuántos otros secretos habían yacido en el silencio de las paredes? Mientras el arqueólogo trataba de sintetizar sus pensamientos, una nueva idea emergía. Quizás la historia se debía contar desde una perspectiva renovada. Al reexaminar el pasado, se abrirían puertas hacia una comprensión más abarcadora de la fe y la espiritualidad. Al mismo tiempo, el eco de las inscripciones resonaba en su interior, sugiriendo que la elevación de María no solamente era un fenómeno personal, sino un símbolo del potencial divino que reside en todos. La invitación a descubrir nuevas verdades era potente, y el valor de esta revelación apremiaba a los presentes a seguir profundizando en el legado que había sido dejado. Se sentía un impulso entre los exploradores. Comprendían que este hallazgo trascendía su tiempo y espacio. Era un llamado a la acción para abrir sus corazones y mentes a un entendimiento más amplio del amor y la conexión espiritual. El apóstol del pasado había dejado huellas imborrables y ahora ellos tenían la oportunidad de dar voz a un mensaje antiguo que resonaría durante generaciones venideras. El verdadero propósito de su búsqueda no solo era descubrir la historia, sino compartirla con un mundo que anhela conexiones más profundas y verdades olvidadas. Así, se proyectaba un futuro vibrante, donde la espiritualidad y la historia convergían en un eco de luz celestial que podría iluminar el camino a seguir. Imagina descubrir un indicio que podría cambiar la percepción de la historia tal como la conocemos. Si estas palabras son auténticas y provienen de alguien que presenció la desaparición de María, las implicaciones serían alarmantes. La doctrina de la Asunción, defendida por la Iglesia Católica como un tema de fe, podría encontrar un respaldo histórico notable. Sin embargo, la revelación no se detuvo en ese punto. Justo debajo de la inscripción se encontraba una lista de nombres, uno de los cuales se destacó de inmediato: Tomás. La narrativa relacionada con el apóstol Tomás y la tumba vacía de María ha perdurado en la tradición cristiana a lo largo del tiempo. Según la leyenda, Tomás fue el único de los discípulos que no estaba presente durante la primera búsqueda del cuerpo de María. Al llegar y solicitar ver los restos, se encontró con la tumba abierta, revelando únicamente vacuidad. Esta inscripción parecía validar que la historia era más que un mito, era una realidad palpable. No era únicamente un hallazgo arqueológico. Esto representaba un desafío directo a nuestra comprensión histórica. Sin embargo, quedó la interrogante: ¿está el mundo preparado para aceptar la verdad? Aquí es donde inicia el intrigante estudio científico. La búsqueda de pruebas físicas se volvió primordial. A través de la datación por carbono, análisis de ADN y otros métodos, la necesidad de autenticar los objetos hallados se tornó apremiante. Si los restos encontrados en esa tumba lograban ser verificados científicamente, se revelaría que no solo hablamos de una fábula religiosa, sino de un acontecimiento verdaderamente histórico. El equipo se puso manos a la obra para proteger los artefactos y someterlos al análisis correspondiente. Cada elemento, incluyendo el hueso encontrado, las inscripciones y los pequeños objetos hallados en la tumba, requerían un meticuloso tratamiento. No podían arriesgar ni un solo error
en este proceso. El primer análisis incluyó una datación por carbono, técnica utilizada para estimar la antigüedad de materiales de origen orgánico. Cuando se evaluó el hueso de la tumba, los resultados causaron asombro. La datación reveló que la tela encontrada data entre el 50 a.C. y el 150 d.C., situándola en el periodo de la supuesta pasión de María. El siguiente paso en esta búsqueda conformó un momento decisivo: el estudio del ADN. Este análisis podía proporcionar detalles aún más contundentes que, de ser favorable, tendrían repercusiones en nuestra comprensión del cristianismo y la figura de María. Las expectativas eran elevadas, ya que si se lograba identificar el material genético, podría abrir la puerta a nuevas interpretaciones. A medida que los resultados comenzaban a llegar, la emoción y la incertidumbre se entrelazaban. La comunidad científica esperaba expectante, consciente de que sus hallazgos podrían alterar siglos de creencias. Curiosamente, también se reflejaba un conflicto interno en algunos académicos. Algunos apoyaban la investigación con fervor, mientras que otros se mostraban escépticos, temerosos de los posibles cambios que este nuevo conocimiento podría acarrear. Ciertamente, la revelación de estos hallazgos estaba por marcar un nuevo capítulo en el estudio del cristianismo. Si se confirmara la autenticidad de los artefactos, las interpretaciones tradicionales se verían aparentemente amenazadas. Las implicaciones filosóficas y teológicas resultarían abrumadoras, invitando a un debate intenso sobre la fe y la historia. Mientras tanto, la presión por entregar resultados crecía. Había una nación ansiosa por conocer qué significado real tenían esos hallazgos. La curiosidad pública se avivaba y con ella un renovado interés por el pasado. ¿Acaso la ciencia y la fe podrían coexistir? En medio de este torbellino emocional y académico, lo único claro era que la historia de María y Tomás estaba a punto de escribirse de una manera completamente nueva. Finalmente, se estableció un diálogo envolvente entre investigadores y teólogos, propiciando una oportunidad para reinterpretar las antiguas narrativas. Lo que una vez fue considerado dogma, ahora era objeto de un nuevo análisis. Las voces, antes discordantes, comenzaban a encontrar un punto en común, y la curiosidad de la humanidad por conocer la verdad podía provocar un cambio sustancial en cómo nos entendemos a nosotros mismos en relación con el pasado. Así, aquellos nombres grabados en piedra adquirían un significado distinto, llevando consigo el eco de preguntas ancestrales que aún resonaban en el presente. La fascinación por la historia a menudo despierta una búsqueda incansable de la verdad. ¿Te animas a sumergirte en este intrigante relato? Aunque no aparecen vestigios tangibles, se hallaron diminutos rastros de material biológico, pequeñas partículas de piel, aceites y otros residuos orgánicos en la tumba y los objetos que la rodeaban. La ambición era extraer datos suficientes que permitieran discernir si esos restos correspondían a marcadores genéticos reconocibles en las poblaciones inglesas. El éxito de esta investigación significaría que los artefactos pertenecían a alguien de la misma época y lugar que Mary. Sin embargo, mientras los análisis avanzaban, surgió una nueva inquietud en escena. El Vaticano había tomado nota de la situación y no estaba dispuesto a permitir que este descubrimiento pasara desapercibido. La respuesta de la institución religiosa no fue la que muchos esperaban. Un secreto que preferirían ocultar comenzó a desenmascararse. Cuando los primeros resultados comenzaron a difundirse, el Vaticano reaccionó de manera rápida y estratégica. A medida que los informes iniciales emergían, se emitió una declaración oficial, cuidadosamente elaborada, pero sorprendentemente ambigua. El comunicado sostenía que la reciente excavación realizada en Jerusalén había desvelado un sitio histórico de gran relevancia, aunque la fe, según su perspectiva, debía permanecer al margen de la ciencia. La Iglesia reconoció la importancia de estos lugares sagrados, instando
sin embargo, a tener cautela al interpretar los resultados obtenidos. Para un observador superficial, podría parecer un pronunciamiento neutral, sin validar ni refutar las sorprendentes implicaciones del hallazgo. Sin embargo, aquellos que estaban al tanto de las complejidades que rodean al Mar Santo reconocieron un mensaje claro. El Vaticano intentaba distanciarse de toda implicación directa. Esto generó una interrogante aún mayor en el aire. ¿Acaso habían estado al tanto de todo desde un principio? Durante siglos ha existido un murmullo persistente sobre documentos ocultos en los profundos archivos del Vaticano, y muchos creen que estos registros podrían contener pruebas que desafiarían las enseñanzas religiosas aceptadas. La inquietud sobre esta posibilidad llevó a algunos investigadores a profundizar en los oscuros rincones de la historia. A medida que se examinaban testimonios y leyendas urbanas, surgió la noción de que el poder de la Iglesia había estado más involucrado en la manipulación de la verdad de lo que se sospechaba. Cada nuevo descubrimiento parecía abrir un nuevo camino lleno de interrogantes sobre lo que realmente había sucedido en tiempos remotos. Reconocidos arqueólogos comenzaron a trabajar en colaboración con científicos y genetistas, creando un equipo multidisciplinario decidido a desentrañar el misterio. La misteriosa conexión entre la tumba y su relevancia con la historia cristiana despertó el interés de la comunidad académica, que se unió en un esfuerzo para encontrar la verdad. Cada análisis realizado revelaba sorpresas inesperadas, llevando a los expertos a replantear sus enfoques previos y a cuestionar las narrativas establecidas. Mientras tanto, la opinión pública se polarizaba ante la noticia. Muchas personas se sentían intrigadas por el potencial descubrimiento, mientras que otras mostraban escepticismo hacia la posible alteración de dogmas religiosos arraigados. Las redes sociales comenzaron a bullir como nunca, convocando a grupos y foros donde debatir sobre la conexión entre fe y ciencia, un dilema eterno que parecía adquirir nuevas dimensiones. A medida que el tiempo pasaba y se publicaban nuevos hallazgos, el Vaticano se vio obligado a mantener su postura firme, sin cerrarse por completo a las evidencias que iban surgiendo. Sus declaraciones se tornaron más enigmáticas, dejando entrever un movimiento que parecía querer controlar la narrativa de una historia que, sin embargo, jamás podría ser del todo silenciada. Este recurrente tira y afloja entre la fe y la ciencia estaba destinado a cruzar caminos de maneras imprevistas, desafiando a la humanidad a reflexionar sobre la capacidad de entender el pasado y el impacto que esto podría tener en el presente. La búsqueda de la verdad es, sin duda, una acción que invita a todos a cuestionar y redescubrir los relatos que dan forma a nuestras creencias. La historia, repleta de giros inesperados, nos recuerda que el conocimiento es un viaje que nunca concluye. Así que, ¿te atreves a seguir indagando y desafiar lo que creías saber? ¿Te has preguntado alguna vez si la Iglesia de María oculta un enigma profundo? Descubre la verdad detrás de su vacío. Las especulaciones sobre este secreto han cobrado fuerza entre los fieles y también entre los escépticos. La polémica inicia al cuestionar si el Vaticano había estado al tanto de la ausencia, lo que ha llevado a discutir diversas teorías sobre lo que realmente pudo haber sucedido. Por un lado, hay quienes creen que la Iglesia ha mantenido la realidad bajo llave, preocupada de que la revelación sobre la ascensión de María podría alterar radicalmente el control que ejerce sobre la fe de millones. Mientras que otros sostienen que el Vaticano no oculta, sino que se ocupa de resguardar una verdad sagrada. La vacuidad del lugar genera preguntas profundas sobre su significado. ¿Es un indicativo de un evento trascendental? ¿Podría representar una profecía que se manifiesta en nuestra época? Lo innegable
es que la mayor institución religiosa del mundo se encuentra observando los acontecimientos con cautela, sin deseo de que los descubrimientos recientes se hagan públicos. Las incógnitas no se limitan solo a la cuestión de si María ascendió. Ante la validación científica de las reliquias y la inquietud del Vaticano, se ha desatado un torrente de hipótesis, abarcando desde lo teológico hasta lo insólito. Para muchos devotos, esto valida la creencia en la Asunción de María, un dogma que ha perdurado en el tiempo, aunque carecía de pruebas tangibles. Si los hallazgos son veraces, entonces se alinean con la fe que sostiene que María no encontró la muerte como un simple mortal, sino que fue llevada a la eternidad. Sin embargo, hay quienes se mantienen escépticos, sugiriendo que su sepulcro fue movido en los albores del cristianismo. Esto plantea una posibilidad intrigante. ¿Podría su verdadero lugar de descanso estar oculto en algún rincón del tiempo? Algunos teóricos han llevado el misterio a dimensiones insólitas, incluyendo ideas de antiguos rituales diseñados para preservar su legado. Otras hipótesis giran en torno a la influencia que la figura de María podría tener en el futuro del cristianismo, imaginando cómo la revelación de su estado podría reconfigurar la fe contemporánea. La narrativa se intensifica a medida que las teorías se vuelven más audaces, incluso sugiriendo que el vacío de la Iglesia de María podría ser un símbolo de cambios sin precedentes en la espiritualidad moderna. El interés por esta controversia no solo es religioso, sino que también atrae a historiadores y científicos. Se han lanzado investigaciones que buscan conectar puntos entre tradiciones antiguas y los registros actuales, intentando dar respuestas a preguntas que han perdurado durante siglos. ¿Qué secretos podrían emerger de los documentos olvidados en monasterios lejanos? ¿Existirán pruebas que contradigan todo lo conocido hasta ahora? Este fenómeno resuena en el imaginario colectivo, reflejando el deseo humano por respuestas a lo desconocido. Cada nuevo descubrimiento, real o especulativo, añade una capa más a la narrativa de la Iglesia de María, convirtiéndola en un tema fascinante de conversación y exploración. ¿Qué tal si tomas parte en la búsqueda de la verdad sobre este antiguo enigma? No te quedes al margen de una historia que puede reescribir lo que creías saber. ¿Qué pasaría si la desaparición de María no fuera meramente un evento de índole religiosa, sino algo mucho más enigmático? Algunos teóricos audaces han propuesto que su ascenso no responde a un fenómeno sobrenatural, sino que podría implicar cuestiones que escapan a nuestra comprensión. ¿Acaso este acontecimiento extraordinario representaría una intervención divina? ¿Podría ser un fenómeno que trascendería nuestra percepción actual? Y quizás la pregunta más inquietante de todas, ¿era este descubrimiento algo que debía ocurrir en este preciso momento? A lo largo del tiempo, las visiones de María han estado ligadas a señales y revelaciones trascendentales. Desde Fátima hasta los señores, los devotos sostienen que la Virgen se manifiesta en instantes cruciales de la historia. ¿Podría este hallazgo de su tumba ser parte de un plan mayor? ¿Un mensaje oculto? ¿Una profecía? ¿Una advertencia sobre lo que está por venir? Las teorías son innumerables, mientras que la verdad, por su parte, sigue siendo esquiva. Sin embargo, hay algo evidente. Este descubrimiento no solo se refiere al pasado, sino que tiene profundas implicaciones para el futuro, y el mundo parece no estar preparado para lo que se avecina. Estamos ante fenómenos extraños. La tumba en sí misma podría poseer un poder divino. A medida que el Vaticano y la comunidad científica lidian con las posibles de la tumba vacía, también comienzan a surgir inquietudes más perturbadoras. Al principio, todo comenzó de forma sutil, gritos aislados entre los miembros del equipo de excavación,
reportes silenciados que muchos desestimaron como alucinaciones. Pero pronto, esos incidentes se tornaron cada vez más evidentes y difíciles de ignorar. Varias personas del equipo que habían penetrado en el interior de la tumba empezaron a relatar experiencias perturbadoras, como si una fuerza invisible las estuviera observando. Algunos compartían la sensación de ser invadidos por una oleada intensa de emociones que desbordaba cualquier control y los dejaba desorientados. Sorpresa, desasosiego e incluso una rabia profunda generaban temor. Otros mencionaban haber oído ecos lejanos de gritos que, aunque distantes, resultaban inconfundibles. Y la parte extraña de todo esto: ningún dispositivo de grabación había capturado jamás los sonidos reportados. Luego, comenzaron a fallar los equipos técnicos, las computadoras se apagaban inexplicablemente y los instrumentos vitales parecían desconfigurarse sin razón aparente. Las fallas provocaban caos entre los miembros del equipo, quienes se sentían cada vez más incómodos en ese ambiente tenso y lleno de incertidumbres. Con cada día que pasaba, la atmósfera se tornaba más opresiva y la sensación de que algo inminente se acercaba aumentaba. Los antiguos textos sobre fenómenos inexplicables comenzaron a ser revisados por los investigadores, quienes buscaban paralelismos o advertencias ocultas dentro de relatos que se creían olvidados. Las discusiones se tornaron más apasionadas y el escepticismo fue reemplazado gradualmente por una curiosidad cautelosa. Analizaron las leyendas sobre sombras y ecos en monumentos antiguos, preguntándose si su descubrimiento podía estar destinado a desvelar verdades ocultas sobre la humanidad. A medida que los días se convertían en semanas, el aire se cargó de misterios. Algunos decidieron alejarse, incapaces de soportar la presión invisible que parecía emanar de la tumba. Pero para aquellos que permanecieron, el anhelo por entender lo desconocido se transformó en una obsesión. Cada fragmento de evidencia era examinado con detalle, como si la respuesta se encontrara más cerca con cada hallazgo. El eco del pasado empezó a cobrar relevancia, resonando con la idea de que la historia podría ser un hilo que conecta eventos aparentemente inconexos. Si la desaparición de María cargaba un significado más profundo, entonces quizás la humanidad debía prepararse para lo que vendría. Un nuevo capítulo se estaba escribiendo y en medio de todo, la pregunta persistente: ¿qué papel jugaría cada uno en esta saga que amenazaba con cambiar la concepción de la fe y la historia? Las revelaciones lastra con cada día que pasaba, desafiando interpretaciones previas. Mientras la investigación continuaba y el misterio se amplificaba, se hacía evidente que el mundo, con su escepticismo y su fervor religioso, debía enfrentarse a una verdad que iba más allá de lo que jamás imaginó. La búsqueda de respuestas se tornaba inevitable y apasionante, significando que lo que empezaba como curiosidad se convertía rápidamente en una misión en la que el destino de la humanidad podría estar en juego. Descubre lo desconocido y deja que el enigma de los antiguos despierte tu curiosidad. Las luces flotantes se movían de forma errática, mientras que las cámaras cerraban de forma inesperada y los delicados instrumentos de escaneo fallaban sin previo aviso. Al inicio, el equipo atribuyó estas fallas a interferencias eléctricas o a la humedad del subsuelo, pero pronto se percataron de que todo esto sucedía exclusivamente dentro del sepulcro. Lo más inquietante ocurrió cuando uno de los fotógrafos, tras haber documentado meticulosamente cada etapa de la excavación con cientos de imágenes, captó algo que desafiaba toda lógica. En un conjunto específico de fotos, tomadas en lapsos de tiempo separados, apareció una luz intensa y resplandeciente sobre el sarcófago. Al principio, la explicación más sencilla parecía ser un mero juego de luces o un reflejo de algún foco exterior. Sin embargo, al ampliar la imagen,
se hicieron evidentes varias irregularidades. Aquel brillo carecía de una fuente natural. No era ninguna luz reflejada ni un destello común. Más desconcertante aún fue que las fotografías registradas justo antes y después de la anómala iluminación se habían esfumado de manera inexplicable. Algo misterioso estaba acaeciendo en ese sepulcro, un fenómeno que se extendía más allá de la capacidad de comprensión humana. ¿Podría esto ser una manifestación sobrenatural de un acontecimiento de siglos atrás? ¿Reflejaría una conexión entre lo terrenal y el espíritu de Mary, que según se decía, aún habitaba ese lugar sagrado? ¿O bien sería una señal divina para alertar al mundo de que se acercase con cautela? El enigma se tornaba más profundo, y la inquietante pregunta ya no giraba en torno a lo que había acontecido en el pasado, sino al significado de este hallazgo en el presente. Las teorías comenzaron a surgir con rapidez. Académicos y líderes religiosos comenzaron a tejer relaciones entre el descubrimiento y las profecías antiguas. A lo largo de la historia, se ha considerado que eventos de gran trascendencia espiritual son muchas veces precursores de sucesos significativos. En un contexto donde lo extraordinario choca con lo cotidiano, la línea que separa la ciencia de lo místico se desdibuja. Las investigaciones se intensificaron, con equipos de expertos que llegaron al sitio en busca de respuestas, convencidos de que este sepulcro guardaba secretos que podían redefinir conceptos históricos y espirituales. Entrevistas con historiadores y teólogos fueron organizadas, todos deseosos de descifrar el mensaje que podría estar oculto detrás de los fenómenos inexplicables. Los medios de comunicación se hicieron eco de la historia, atrayendo la atención de cientos de curiosos e interesados en la creencia en lo sobrenatural. Mientras tanto, algunos arqueólogos comenzaron a pensar en la posibilidad de que el espacio estuviera custodiado por una energía ancestral, un vínculo que conectaba el pasado con el presente de una manera que muchos creían que no podía ser casual. La analogía entre la historia de Mary y eventos apocalípticos se volvió punto de conversación frecuente. El lugar, que antes era solo una excavación histórica, se estaba transformando en un centro de fervor religioso y especulación sobre su posible significado. La comunidad local empezó a organizar vigilias y reuniones, sintiendo que quizás estaban a las puertas de una revelación trascendental. Los discursos sobre la importancia de escuchar los mensajes del pasado cobraban nueva vida, con individuos evocando historias de experiencias similares en diferentes culturas y épocas. La idea de que algo más grande estaba en juego pronto se convirtió en un mantra que resonaba por todas partes. Entre la ansiedad y la esperanza, la pregunta persiste: ¿qué otros secretos permanecerán ocultos en este sepulcro? Cada día que pasa, el misterio invita no solo a la curiosidad, sino a la reflexión sobre las conexiones entre lo humano y lo divino. Es un recordatorio de que, en ocasiones, lo inexplicable puede ser un espejo que refleja la historia y el destino, instándonos a abrirnos a lo desconocido y quizás a lo sagrado. No te pierdas la oportunidad de adentrarte en este relato lleno de misterio y simbolismo. La apertura del sepulcro de Mary ha desatado una serie de eventos extraordinarios que muchos consideran como señales de lo divino. Este hallazgo, rodeado de fenómenos inexplicables y conexiones con figuras bíblicas, lleva a muchos a especular sobre su significado en la actualidad. Las coincidencias con el libro de Revelación, que menciona a una mujer vestida de sol, dando a luz a un niño destinado a gobernar, no pasan desapercibidas. Muchos ven en la figura de Mary a esta mujer profética, preguntándose si la reciente apertura de su tumba y los sucesos extraños que la rodean son signos de cumplimiento de esta antigua profecía. En paralelo,
Distintos relatos sobre apariciones marianas han comenzado a cobrar relevancia, incrementando la sensación de que se está materializando un mensaje para la humanidad. El caso de Fátima en 1917, donde 3 niños informaron recibir visiones de la Virgen, destaca como un evento precursor que advirtió sobre desastres, guerras y sufrimiento en el mundo. Algunos de esos anuncios, considerados erróneos por muchos, hicieron que la revelación del sepulcro de Mary se percibiera como un nuevo llamado de atención. La pregunta que inquieta a los estudiosos y fieles es si este hallazgo se presenta en este momento específico por una intención divina. Mientras algunos líderes religiosos aconsejan mantener la calma y ser cautelosos en las interpretaciones, el debate crece en intensidad. Para algunos, el descubrimiento actúa como un recordatorio del papel de Mary como defensora de la humanidad en tiempos de crisis. Para otros, representa el presagio de un cambio inminente, quizás incluso un evento cataclísmico que podría transformarlo todo de una forma irreversible. En esta época convulsa, la sensación de incertidumbre es palpable. El futuro se presenta como un lienzo en blanco, lleno de posibilidades que oscilan entre lo esperanzador y lo aterrador. Con cada nuevo día, los secretos de la tumba se hacen más intrigantes y la atención mundial se basa en lo que este descubrimiento podría revelar. En los días posteriores a la apertura, no tardaron en surgir grupos de peregrinos en el lugar del hallazgo. Muchos se congregaban en torno al sepulcro, encendiendo velas y ofreciendo ofrendas, un acto de fe que desemboca en fervientes oraciones. La atmósfera se tornaba cargada de espiritualidad, mientras corazones llenos de esperanza y temor buscaban respuestas en algo tan antiguo como el mismo tiempo. Junto a ellos, las voces de expertos en diversas disciplinas comenzaron a resonar. Historiadores, teólogos y científicos se unieron al análisis de la situación, cada uno aportando diferentes perspectivas. Las teorías se multiplicaban. ¿Podría el sepulcro ocultar secretos antiguos que cambiarían nuestra comprensión del pasado? ¿Qué importancia tendría Mary en el contexto de los acontecimientos actuales? Las discusiones no estaban limitadas al ámbito académico. Las redes sociales estallaron en especulaciones y comentarios, reflejando una creciente curiosidad y necesidad de respuestas. Así, el hallazgo del sepulcro no solo actuó como un catalizador de fe, sino que también encendió un amplio debate en la esfera pública. La creciente agitación en torno al tema reveló una sociedad ávida de significados, dispuesta a sobre lo que puede significar esta conexión con lo sagrado. En medio de este vaivén de información, surge una pregunta hiriente. ¿Qué futuro nos espera? En este lienzo en blanco que se pinta día a día, donde lo sagrado y lo cotidiano se entrelazan, la historia de Mary sigue su curso, esperando que los corazones de los hombres encuentren respuestas que iluminen su andar. Cada persona que se acerca al sepulcro trae con ella su propia historia y sus propias esperanzas, aportando al diálogo colectivo que se establece en torno a un misterio que sigue cautivando a las multitudes. La curiosidad desbordó las mentes de aquellos que recorrieron largas distancias, anhelando la posibilidad de ser testigos de la revelación del frasco en la sala sagrada. Un evento histórico, sin duda, pero en medio de la admiración surgían interrogantes apremiantes. ¿Qué paso deberíamos dar a continuación? La comunidad científica abogó por la continuidad de la investigación, sugiriendo que los objetos y las inscripciones descubiertas debían seguir bajo análisis para garantizar su conservación. Sin embargo, las organizaciones religiosas manifestaron su inquietud respecto a la cantidad de información que sería justa compartir. ¿Debería este sepulcro convertirse en un centro de estudio incesante, investigado por futuras generaciones? ¿O sería mejor sellar nuevamente su entrada, dejándolo en el silencio que preserva su sacralidad? Las incógnitas sobre posibles hallazgos adicionales
también estaban presentes. Si este sepulcro había deparado revelaciones tan asombrosas, puede que existan otros lugares similares. Podrían estar aguardando a ser descubiertos, dispuestos a revelar secretos olvidados. Es posible que debajo de las antiguas piedras haya más testimonios sobre el significado de María en el ámbito divino. Una certeza se manifestaba en el aire. Esto era solo el inicio. Las fronteras entre fe, ciencia y profecía se difuminaban, sugiriendo que el enigma relacionado con el sepulcro de María aún tenía mucho por ofrecer. La humanidad se encontraba inmersa en un mar de incertidumbres. ¿Realmente habíamos desvelado las historias del ayer o solo habíamos vislumbrado lo que nos depara el futuro? Uno de los dilemas más intrigantes que persiste a lo largo de los siglos es el de la muerte de María, un tema colmado de fe y devoción. Algunos consideran que ascendió al cielo tanto en cuerpo como en espíritu. Otros defienden la idea de que su ser fue cuidadosamente protegido en un lugar conocido solo por aquellos que creen. A raíz de la apertura de su supuesto sepulcro, la controversia ha alcanzado niveles de intensa discusión. ¿Qué implica un sepulcro sin ocupante? Para los devotos, valida la creencia en la Asunción, demostrando que María nunca tuvo la intención de residir en este plano terrenal. Por el contrario, para aquellos que se mantienen escépticos, las interrogantes parecen multiplicarse sin ofrecer respuestas claras. La búsqueda de la verdad ha avivado debates apasionados en diversas comunidades. Las opiniones varían desde las más conservadoras hasta las más liberales, cada una tratando de desentrañar el significado detrás de estas revelaciones. A pie de calle, la gente siente la inquietud de estar ante un momento histórico que podría cambiar paradigmas establecidos desde hace siglos. Mientras tanto, grupos de académicos y teólogos colaboran en el análisis de los descubrimientos, cada uno aportando su propio enfoque que no siempre coincide. La intersección de diferentes disciplinas anima a muchos a cuestionar, investigar y dialogar sobre la naturaleza de la existencia humana y su relación con lo divino. Las euforias y ansiedades coexisten, proporcionando un terreno fértil para la creatividad y el pensamiento crítico. Sin duda, el descubrimiento del sepulcro no solo arroja luz sobre la vida de María, sino que también invita a reflexiones sobre la espiritualidad y la conexión entre los seres humanos y lo trascendental. La humanidad, siempre en busca de respuestas, se encuentra una vez más en la frontera de lo desconocido, lista para abrazar el futuro con la esperanza de que cada pregunta planteada pueda acercarnos un poco más a la verdad. ¿Te has preguntado alguna vez si la historia de María va más allá de lo que la tradición nos ha transmitido? Invitamos a que compartas tus pensamientos. La figura de María ha sido venerada a través de los siglos, un ícono de pureza, devoción y amor marial que trasciende las fronteras de las distintas creencias religiosas. Con su imagen se han tejido relatos que destacan no solo su relación con Jesús, sino también su influencia en la vida de millones de fieles a lo largo y ancho del planeta. En medio de la complejidad de su legado, su tumba vacía emerge como un símbolo que despierta más preguntas que respuestas. ¿Es posible que ese vacío represente un mensaje poderoso sobre su naturaleza divina? Tal vez su ausencia en un lugar específico sugiera que su esencia siempre ha estado destinada a trascender el tiempo y el espacio. Podría ser que su vida y su legado no deberían limitarse a una narrativa fija, sino que están en un constante proceso de renovación. La fe, al igual que la historia, no es estática, se transforma y se adapta, reflejando los anhelos y las luchas de quienes creen en su mensaje. En un mundo en el que la búsqueda de significado es interminable, la historia de María nos recuerda que existen verdades que pueden ser eternas, pero su interpretación puede variar con el tiempo y la cultura. Este cambio constante implica que, quizás, nunca lleguemos a comprender todos los matices de su legado. La complejidad de su figura y herencia
se ve enriquecida por la diversidad de interpretaciones que han surgido a lo largo de los años. Cada época ha encontrado en ella un eco de sus propios desafíos, esperanzas y realidades. Desde las representaciones artísticas hasta las tradiciones litúrgicas, María ha sido reinventada innumerables veces, demostrando que su esencia se adapta a los nuevos tiempos sin perder su significado. No obstante, la esencia de su historia resuena en el corazón de quienes la veneran. Para muchos, su vida es un testimonio de la fe inquebrantable y del amor incondicional. Cada una de sus facetas invita a la reflexión y ofrece lecciones sobre la resiliencia, el sacrificio y la esperanza. En esta narrativa en evolución, cada generación encuentra su propia conexión con ella. En este contexto, su figura se convierte en un espejo donde los creyentes pueden verse reflejados, explorando sus propios miedos y aspiraciones. Al igual que la historia, la fe está marcada por momentos de crisis y renacimiento. El vacío en su tumba, lejos de ser una conclusión, se presenta como un punto de partida para múltiples interpretaciones y significados que continúan llevando a generaciones a cuestionar y redescubrir. A medida que avanzamos en nuestra búsqueda por entender su legado, es esencial reconocer que algunas verdades son más poderosas cuando se aceptan como misterios. Así, la ausencia de respuestas definitivas puede ser también un regalo que invita a la contemplación y al diálogo. La historia de María y su impacto en nuestras vidas siguen siendo un terreno fértil para el pensamiento crítico y la exploración espiritual. Invitamos a cada uno a reflexionar sobre lo que realmente significa su tumba vacía, no solo como un evento histórico, sino como una inspiración para la vida diaria, un recordatorio de que hay más en nuestra existencia de lo que a menudo se percibe. Por tanto, ¿cómo resuena su legado en tu camino personal? Te animamos a que compartas tus impresiones, porque en la diversidad de pensamientos encontramos la riqueza de la humanidad. La historia de la Virgen María, impregnada de misterio y fe, se abre como un libro cuyas páginas prometen revelar la profundidad de una figura central en el cristianismo. Su vida, marcada por eventos divinos y humanos, invita a los fieles a contemplar el papel de una mujer elegida por Dios para ser la madre de Jesucristo. Pero ¿quién era María antes de que el ángel Gabriel descendiera a anunciarle su destino? En este video entenderás cómo una mujer sencilla, de origen humilde, pero llena de fe, fue parte de un plan mucho mayor orquestado por nuestro divino Señor Dios. Ella inició el plan de salvación que nos afecta hasta el día de hoy. No olvides compartir este video con alguien que amas. De esta manera otras personas podrán ser bendecidas y tener contacto con la palabra de nuestro Señor Padre. Desde su presentación en las Escrituras, María emerge como un modelo de pureza y devoción. La tradición y los textos sagrados la pintan como la quinta esencia de la virtud cristiana. Una mujer cuya vida estaba destinada a entrelazarse con el plan divino de salvación. Este preludio a la historia de María sienta las bases para entender no solo su importancia teológica, sino también su impacto eterno en la fe de millones. Su disposición a aceptar la voluntad de Dios, incluso cuando el futuro era incierto, demuestra una fe inquebrantable y una fortaleza espiritual que inspiraría a generaciones. El impacto de María en la narrativa cristiana va más allá de ser la madre del Mesías. Ella representa el epítome de la entrega y confianza en Dios. A través de su historia se exploran temas universales de fe, sacrificio y la búsqueda de entendimiento frente a lo inexplicable. María nos enseña que en la humildad y la sencillez se pueden encontrar las mayores bendiciones y que la fe verdadera requiere coraje y confianza total en el plan divino. Su vida es un testimonio de cómo la gracia puede transformar lo ordinario en sagrado
invitándonos a reflexionar sobre nuestra propia relación con lo divino. La Anunciación marca el comienzo de la historia extraordinaria de María, un momento definitorio no solo en su vida, sino en toda la historia de la humanidad. Cuando el ángel Gabriel la visita, su mensaje, «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo», introduce el primer acto de una narrativa divina que cambiaría el curso del mundo. María, enfrentada a un destino inimaginable, responde con una mezcla de asombro y humildad, ejemplificando la fe perfecta al aceptar convertirse en la madre del Salvador. Este evento no solo subraya su virtud y disposición, sino que también establece un precedente de obediencia y confianza en Dios. La conversación entre María y el ángel revela la profundidad de su fe y la importancia de su consentimiento. En este diálogo, María se enfrenta a la realidad de su llamado divino, una tarea que llevaría tanto honor como un inmenso desafío personal y espiritual. Al aceptar su papel, «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra», María demuestra una extraordinaria entrega a la voluntad divina, sirviendo de modelo para todos los creyentes. Su aceptación no es pasiva, sino una activa afirmación de fe que refleja su comprensión de la misión que le ha sido encomendada. Este momento de fe inquebrantable no solo inicia la preparación para la venida de Cristo, sino que también simboliza la intersección entre lo humano y lo divino. La Anunciación es un testimonio del poder de la fe y la gracia, y cómo estos pueden obrar milagros en la vida de las personas. A través de María, se nos recuerda que la presencia divina busca a aquellos corazones dispuestos a servir y obedecer, incluso ante lo incomprensible. Su historia se convierte en una fuente de inspiración y esperanza, mostrando que la grandeza a menudo se encuentra en la simpleza de un corazón dispuesto y obediente. La Anunciación no solo destaca la elección de María por parte de Dios, sino que también ilumina el papel activo que ella jugaría en la redención de la humanidad. A través de su sí, María se convierte en la primera colaboradora en el plan de salvación, una participante activa en el misterio divino que se desplegaría a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Este acto de fe y sumisión no solo define el carácter de María, sino que también establece un modelo de fe viva para todos los cristianos, llamándonos a responder con igual confianza y disponibilidad ante los llamados de Dios en nuestras vidas. María, a pesar de su origen humilde en Nazaret, llevaba en sí un linaje divino que la predestinaba para un papel sin igual en la historia de la salvación. Su vida, marcada por la simplicidad y la fe, se transformó radicalmente con el anuncio del ángel Gabriel. Sin embargo, esta transformación no alteró su humildad innata ni su completa confianza en Dios. A través de María se nos muestra cómo la grandeza divina a menudo elige manifestarse en la humildad y la sencillez, lejos del poder y la pompa terrenales. La elección de María como madre del Mesías resalta un principio recurrente en las Escrituras. Dios levanta a los humildes y llena de bienes a los hambrientos. Su vida en Nazaret, antes y después de la Anunciación, permaneció arraigada en la realidad cotidiana de su comunidad, demostrando que la santidad se cultiva en el día a día, en la fidelidad a las pequeñas cosas. La figura de María desafía así nuestras concepciones de importancia y éxito, invitándonos a encontrar lo sagrado en lo ordinario y a vivir nuestra fe con una humildad que abre el corazón a la acción de Dios. Esta humildad de María, sin embargo, no es sinónimo de pasividad. Su activa participación en el plan de salvación, desde la aceptación del mensaje del ángel hasta su presencia al pie de la cruz, muestra una fortaleza y un coraje que nacen de una profunda confianza en Dios.
María encarna el equilibrio perfecto entre la humildad que acepta la voluntad de Dios sin cuestionar y la fortaleza que enfrenta los desafíos más grandes con fe inquebrantable. Su ejemplo nos enseña que la verdadera humildad es fuerte, activa y profundamente confiada en la providencia divina. La narrativa bíblica subraya el favor divino sobre María de una manera única. Desde el momento de la Anunciación, queda claro que su elección no es aleatoria ni fruto del azar, sino el resultado de un designio divino que la preparó desde su concepción para ser la madre del Mesías. Este favor, sin embargo, va más allá de una bendición personal para María. Se convierte en un signo de la generosidad y el amor de Dios hacia toda la humanidad. La singularidad de María dentro del plan de salvación es resaltada por el título «Llena de gracia», indicando no solo su pureza, sino también su papel central como mediadora de las gracias divinas. Esta plenitud de gracia la prepara para acoger al Hijo de Dios en su seno, pero también la establece como modelo de santidad y respuesta fiel a Dios. A través de María se revela el amor incondicional de Dios que elige lo pequeño y lo humilde para realizar sus obras más grandes. La relación de María con la divinidad, marcada por este favor especial, también ilumina su papel intercesor en la vida de los creyentes, como Madre de Cristo y, por extensión, Madre de todos los que siguen a Jesús. María se convierte en un puente entre lo humano y lo divino, abogando por nosotros ante su Hijo. Este papel no disminuye la centralidad de Cristo, sino que refleja la economía de la salvación, donde la comunión de los santos juega un papel vital en el misterio de la fe.